Tenía previsto que esté aprobada la nueva ley de trabajo, sin embargo, hasta el momento no ha terminado su revisión y no se va a tener aquello para hoy, 1 de mayo, pero sí habrán otros anuncios importantes por parte del presidente Morales, anuncios que estamos aguardando. En estudios vamos a saludar a Raúl Plaza, secretario de Actas de la Central Obrera Departamental, para hablar de esta jornada especial. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. En principio, agradecer la invitación que nos hacen. Siempre hemos tenido una muy buena relación con la prensa. Le agradecemos en esta ocasión y aprovecho el medio televisivo para mandar un saludo a mis compañeros trabajadores, fabriles, constructores, trabajadores de la universidad, trabajadores de la prensa y aquellos trabajadores que silenciosamente día a día ganan un sustento económico de la manera informal, pero es un trabajo al fin. Un saludo a todos ellos y este día hay que recordarlo porque es un día que los trabajadores a nivel mundial recordamos por un hecho histórico que ha sido la masacre de Chicago, donde valerosos trabajadores dieron su vida para consagrar a nivel mundial el derecho a trabajar el máximo de 8 horas diarias. Y a partir de aquello, lógicamente, hemos tenido en el desarrollo de la actividad sindical en nuestro país, hay que recordar hechos históricos también, como la masacre de Catavi y tantas luchas que hemos tenido, siempre tratando de reivindicar el derecho al trabajo y vivir mejor, dignamente, con un salario que alcance a la familia. Raúl, en esa tarea de buscar la reivindicación de los derechos laborales, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor que antes? ¿Qué beneficios tiene la clase trabajadora? A ver, si recapitulamos, yo diferencio lo que fue la época antes de este gobierno y la época del gobierno. La época anterior al gobierno, mire, lamentablemente, no teníamos la libertad los trabajadores de tener una central obrera boliviana legítimamente elegida por los trabajadores y ha habido una crisis profunda en el movimiento obrero en el cual, hay que decirlo, la central obrera boliviana en esos entonces, cuando gobernaban estos gobiernos del modelo neoliberal, imponían dirigentes. O sea, la clase, el poder dominante que estaba en el gobierno digitaba quiénes iban a ser dirigentes y un poco que digitaba lo que iba a ser la Central Obrera Boliviana. Con los cambios que ha habido antes de que asume este gobierno, hemos tratado de reivindicar la legitimidad del manejo de la Central Obrera Boliviana. Y lo hemos logrado y hemos empezado a tener la libertad de elegir a nuestros propios dirigentes. Y a partir de aquello sucedieron actos políticos, sociales, económicos que dieron luz a la venida de este gobierno. Y lógicamente tenemos grandes avances en el campo de la reivindicación del derecho de los trabajadores. Eso tenemos que reconocer, que no lo tuvimos otrora. Por decir, un ejemplo, nada más. Sí. Cuando se impuso el 21060, uno de sus artículos que era fatídico decía de la libre contratación y rescisión en los contratos laborales. Eso suponía de que el patrón podía, en el momento que veía oportuno, despedir al personal. Y podía o no podía contratar bajo la norma que quería, y ahí aparecieron los contratos de servicio. Esos contratos que no tenían ningún beneficio social, de salud, o sea, trabajaba a modo de esclavitud. Se ha roto todo aquello. Felizmente ya no tenemos esa situación denigrante para el trabajador. Lógicamente que no es todo lo que quisiéramos, claro, pero hemos avanzado. Pero hemos avanzado, estamos mejor que antes, Raúl. Al menos lo que ahora exigimos es las condiciones de trabajo. Tenemos estabilidad laboral, estamos viendo lugares que todavía no son muy los derechos de los trabajadores en el sector de la empresa privada. Seguimos notando que
se somete demasiado al trabajador y a la dirigencia. No sucede en otros sectores, pero tenemos ahora la libertad de ejercer la dirigencia sindical sin ningún tipo de Eso es lo que presión. le iba a preguntar, Raúl. Hay muchas empresas en las que se han conformado sindicatos. ¿Han aumentado los sindicatos? ¿Sí? ¿Qué registros Sí, tienen ustedes? sí. Porque ustedes avalan a los sindicatos, Nosotros ¿no? avalamos, es más, en muchos casos asesoramos para que se organicen en sindicatos. Felizmente... Y es un derecho del es un trabajador derecho. y nada puede decir el empleador. Nosotros conocemos de algún lugar donde tenga el número mínimo indispensable. ¿Cuánto es el número mínimo? 17 trabajadores. A partir de aquello, los trabajadores se pueden organizar. Y nosotros, donde conocemos que hay esa situación, asesoramos hasta que se conformen, tengan la personería jurídica y defiendan el derecho de sus trabajadores. Es lo que hacemos cotidianamente. En ese campo hemos avanzado también y felizmente tenemos esa libertad de ejercer la actividad sindical. Muy bien, hemos avanzado. Hoy aguardamos, Raúl, también el anuncio del presidente Morales acerca del incremento salarial y de otras determinaciones en esta fecha especial, 1 de mayo. Raúl, hoy hay una marcha, como lo hacen siempre, todos los años. ¿A qué hora va a comenzar? ¿De dónde parte? Sí, se ha lanzado una convocatoria a las organizaciones afiliadas en general y también, ¿por qué no?, a todo el pueblo trabajador para recordar en una marcha pacífica, como lo hemos hecho los últimos años, y recordar a los caídos en esas jornadas fatídicas que han sido la masacre de Chicago. Eso lo hacemos todos los años. Quiero aclarar, aprovechando que estamos tocando este tema, que es una marcha pacífica. No quisiéramos que se desvirtúe. Hemos escuchado de cabildos que están coincidiendo. Los estudiantes de la universidad. Nosotros queremos decir enfáticamente que se respete un acto que estamos haciendo específicamente para recordar y reivindicar los derechos de los trabajadores y mantener el espíritu combativo de esos mártires, pero es simplemente aquello. La marcha termina donde se hace la ofrenda en la plaza principal y a partir de ahí, lógicamente, muchos sectores estamos organizando con las bases algún encuentro de fraternidad y eso es lo que hacemos todos los años. Muy bien, Raúl, gracias por haber estado